Daniel, capítulo 2. ¿Vamos ahí? Estuvimos viendo el capítulo 1, estuvimos viendo todo lo que sucedió, vimos introducción teórica. Hoy vamos a ver el capítulo 2. ¿En qué idioma está escrito el capítulo 2? ¿Se acuerdan? ¿Arameo? Arameo. A ver, versículos 1, 2 y 3 siguen el capítulo 1 viene escrito en hebreo. Versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2 están escritos en hebreo, pero algo loco que tiene este libro es que empieza a escribir en arameo. ¿Está bien? ¿Qué es el arameo? ¿El idioma de quién? Del imperio. ¿Está bien? Hay distintos idiomas que se suelen utilizar. A veces está el idioma que se utiliza más económicamente, o sea, con las transacciones económicas. Después, por ejemplo, hay idiomas que son más del pueblo. El idioma que tenía el imperio era el arameo. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vemos ahora, cuando veamos este capítulo número 2, que se empieza a hablar en arameo, se empieza a hablar en el idioma del imperio, del imperio babilónico. Entonces, nos lleva rápidamente, nos despega de Israel y nos lleva, más allá de varias deducciones, yo lo voy a decir resumidamente, vamos a empezar a ver ya este capítulo más aplicado a lo que es el mundo, o los planes que Dios tiene para el mundo, los planes que Dios tiene para quienes no son los hebreos. Los que no son los hebreos, normalmente la Biblia los llama los gentiles. ¿Está bien? Así que por eso vamos a entrar ya en la idea del plan de Dios para los gentiles, o el plan de Dios para el mundo. ¿Está bien? Porque siempre veníamos hablando del pueblo, de Israel. ¿Está bien? Entonces, cuando en el libro de Daniel se escriba en hebreo, está apuntado a Israel. Cuando se escriba en arameo, está apuntado a los gentiles, al mundo. ¿Qué porción de la Biblia, del libro de Daniel está escrito en arameo? Del 2 al 7. Del capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 7, está escrito en arameo. Así que todo eso, capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, está dedicado al plan de Dios para los gentiles. ¿Sí? Disculpen, mucha información, dura, pesada, pero la pescamos más o menos. Entramos ahora al capítulo 2 a ver el plan de Dios para la humanidad, para el mundo. ¿Qué tenemos? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué hay en el capítulo número 2? Sin haberlo leído, o tal vez si lo leyeron. Sueño, ¿de quién? Daniel soñó. ¿Quién? Nabucodonosor soñó. Y eso va a ser muy importante. ¿Y qué soñó? Con una estatua. ¿Está bien? Ahora vamos entonces a entrar de lleno a ver esta estatua. Capítulo Daniel 2. Nuestro otro cuadro nos va a hablar de Daniel 7, donde seguimos viendo planes para los gentiles, para el mundo. Y en Daniel 8, algunas cositas más. ¿Está bien? Así que ya vemos que nuestro cuadro está dividido en lo que se dice en capítulo 2 de Daniel. Capítulo 7 son los más importantes, 2 y 7, en cuanto a el plan de Dios para los gentiles, para la humanidad. Y algo más vamos a ver en el capítulo 8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Me estoy reyendo del... Escúchenme. Empecemos a leer. Capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor, qué versículo difícil, 2 veces Nabucodonosores. Para un disléxico, ¿no? Bien. Entonces, en el segundo año de este rey, tuvo el rey sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Quiénes eran todos estos? Magos, caldeos, astrólogos, los que más sabían. Hay un tema. Vamos a ver que Daniel no está en este grupo de personas. ¿Pertenecía a este grupo de personas, Daniel? Magos, astrólogos, caldeos, sabios. ¿No? ¿O sí? Cuando se acuerdan que nosotros terminamos de leer antes, dice que no se encontró entre todos los sabios de Babilonia nadie mejor que ellos. Dice que incluso que Daniel y sus amigos fueron encontrados ¿cuántas veces mejores que los otros?
10 veces superiores a todos los otros magos, astrólogos y caldeos de todo el reino. Así que, como Nabucodonosor llama a toda esta gente, pero no aparece Daniel y sus amigos en ese momento, es posible que sea algo muy cercano a este evento del capítulo 1. ¿Está bien? Evidentemente habían mostrado su valía Daniel y sus amigos, pero todavía no estaban totalmente integrados al grupo. Más allá de que cuando vamos a ver que buscan matar a todos los sabios, los buscan a ellos para matar. ¿Sí? Me estoy adelantando. Más o menos lo conocemos, pero no quiero perder detalles. Versículo 4. Versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y acá es donde empieza a escribir en arameo, Daniel. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, el sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Y qué pasa a continuación de esto? ¿Se acuerdan? Los sabios le dicen el sueño. No, no lo vamos a leer, pero más o menos lo conocemos, lo parafraseamos un poquito. Nabucodonosor les dice, a ver, si ustedes tienen, básicamente lo que plantea Nabucodonosor es decirles, si ustedes tienen la capacidad de darme la interpretación del sueño, díganme también el sueño. ¿Sí? Esto que dice lo olvidé, hablan distintos comentaristas como que de alguna manera no es que se lo olvidó, sino que dice, lo sé pero no se los voy a decir, ¿está bien? Entonces el plan de Nabucodonosor es validar la interpretación del sueño cuando le den el sueño también, ¿sí? O sea que estos magos, astrólogos, sabios, le digan lo que soñó, lo cual era un delirio. Miren lo que dice el versículo 11. El asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron también, ¿a quién? A Daniel y sus amigos, que estaban dentro de los sabios. Y eran, como vimos antes, eran muy capaces ellos. Jóvenes, capaz que por eso también no estaban tan integrados. Ahora, ¿qué les parece esta situación? ¿Sí? Estaban Daniel, estaban sus amigos, en el imperio más importante del mundo conocido, abarcando ese imperio a todo el mundo conocido hasta el momento, todo lo que era Medio Oriente y todos los sectores aledaños. Y el rey llama a todos los sabios que, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan lo que hacía el rey cada vez que conquistaba un lugar? ¿Qué hacía? Tomaba a las personas más capaces, a los más importantes y los integraba a su gobierno. Entonces podríamos decir que estaba nucleado en este entorno del rey los más inteligentes, los más capaces, los más adiestrados, etc. Y nadie pudo dar esa respuesta. Llega al punto tal que dice Nabucodonosor, listo, los voy a hacer pomada a todos, ¿sí? Los voy a hacer papilla, diría Delphi. Así que busca matar a todos. Entre ellos, ¿quiénes van a caer? Daniel y sus amigos. Ahora, pensemos en Daniel. Wow, imperio más grande. Nadie le puede dar respuesta al rey. ¿Qué voy a hacer yo? Yo, Daniel. Imagínense que yo soy Daniel, ¿no? Un pibe, 15, 20 años. Sí, está bien, el Señor me ayudó un montón. Fuimos prosperados. Pero nadie le pudo dar respuesta a Dios, al rey Nabucodonosor, al máximo rey en la tierra, al imperio más grande. ¿De qué me disfrazo? Y siempre, como yo les digo, pensemos en nosotros. ¿No hay a veces cosas así de inamovibles en nuestra vida? Cosas que digo, che, yo soy, ¿no? Un pequeñito. Quisiera que podamos ver algo. Yo me imagino que mínimamente a lo que se pudo enfrentar. ¿Eso están dando? Sí, porque estoy como. Está bien, somos muchos. ¿No? Lo puse a oscilar. ¿No está oscilando? Perdonen el. Tendría que estar oscilando. Bueno, no quiere. No importa. ¿Está tirando fresco? ¿Ustedes lo sienten fresco? Se están congelando. Sonó a que. Sí, realmente mucho.
quisiera que pudiéramos empezar a evaluar una cosa, el tema del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿No? Pensemos. Un sentimiento. Técnicamente sería más bien una emoción, pero sí, creo que ya entendemos a lo que vamos. Una desesperación por no saber lo que va a pasar. Sí. ¿Eh? Estado de alerta. Es un estado de alerta. ¿Qué más? Sí, una emoción, una sensación. Una sensación. Bien. Una definición de un neurocientífico que yo sigo y me interesa como cosas que como las explica. El miedo es una emoción. ¿Está bien? Es un estado emocional negativo generado por el peligro, hablábamos recién también, peligro a una agresión próxima. Ahora imagínense la situación siguiente. Estamos acá, ¿sí? De repente se abre la puerta y entra un tigre. ¿Eh? Un tigre, literalmente estamos hablando. ¿Eh? Un tigre, hambriento. Claro, primero posiblemente acá el plato principal y alguno de nosotros era el postre. Un tigre, estamos hablando de un animal con uñas muy grandes, hablando más o menos en términos de peso, 300 kilos, 400 kilos. Es un animal enorme. Si alguna vez fueron de chicos al zoológico, yo me acuerdo de pibe, alguna vez fui a un zoológico con algún tigre de esos en cautiverio, ¿no? Si ustedes ven las patas de esos animales, los dientes. Mamá, si te agarra un tigre, cuenta la palabra, ¿vieron de David? Que dice que lo agarraba a los leones, dice, y lo agarraba de la quijada y los mataba. O sea, eso me habla de un David, ¿no? Pero es algo que hoy en día, ¿quién se enfrenta a un tigre? Si de repente nosotros vemos acá que entra un tigre hambriento y nos empieza a mirar, ¿qué va a empezar a pasar en nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto inmediato? Miedo. Saben que la emoción del miedo es impostergable. Yo puedo estar contento y puedo tener distintas emociones, tristeza, y las puedo postergar por alguna otra urgencia, pero el miedo es impostergable, ¿sí? Aparece el miedo y es urgente. Hay que atender lo que nos está trayendo miedo. Si entra un tigre entonces y pasa acá, lo que va a pasar en nuestro cuerpo es una serie de efectos, ¿sí? Obviamente esa sensación de terror y de pánico, pero va a empezar a acelerarse nuestra respiración, ¿no? ¿No? Más respiración, latidos, tucu, 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 tucu. ¿Esto para qué? Básicamente nos prepara para dos cosas, o para salir corriendo o para agarrarnos a trompadas con el tigre. ¿Sí? Una de las dos. Normalmente, bueno, yo creo que trataría de correr o más rápido que otro al menos. ¿Dónde corro? Está en la puerta. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a prepararse para salir corriendo o para pelearse. ¿Está bien? Para combatir ese miedo. Otro efecto muy importante que empieza a suceder es la vasoconstricción, ¿sí? En nuestras extremidades, todos los que son las venas más pequeñas se contraen, ¿sí? Para mantener la mayor cantidad de sangre en el cuerpo y en los músculos más grandes, y para que si recibimos alguna herida no haya tanta pérdida de sangre. ¿Está bien? Entonces el cuerpo se empieza a preparar, ya les digo, para salir corriendo o para enfrentarse en una pelea a algo. Muchos lo asocian a cosas primitivas, ¿no? Porque esto cuando pasaba, te pasaba, ¿no? Cuando no teníamos edificios, ¿sí? Que estabas en un entorno con animales salvajes o en una batalla o lo que sea. Pero empieza a pasar eso, el cuerpo se prepara entonces para ese tipo de agresiones. Ahora, empieza a pasar algo más. Hay un tema que yo lo quiero traer más a la actualidad, ¿sí? Porque si entra el tigre, obviamente, uno ¿qué va a hacer? Se va a poner a pelear con el tigre o va a salir corriendo. Entonces el cuerpo, todo eso que produjo, ¿sí? De alguna manera se invierte, toda esa preparación del cuerpo, esa preparación sería no solo física, sino a nivel, no me acuerdo ahora la frase, la palabra, pero a todo, al nivel corporal, ¿sí? Se prepara para ese evento. Pero ahora lo que empieza a suceder en la actualidad, que aparece la idea de ansiedad. ¿Saben cuál es la diferencia del miedo con la ansiedad? ¿Sí? El miedo aparece cuando ingresa el tigre, cuando la amenaza está presente, pero nosotros, los humanos,
tenemos la capacidad de anticiparnos a las amenazas, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que, imagínense, yo estoy caminando a la noche, ¿sí? Está muy oscuro, en un lugar donde no hay gente, en un lugar un poquito turbio, ¿y yo qué digo? En cualquier momento sale un chorro, ¿sí? Un tigre no, pero sale un ladrón. Entonces, dadas las circunstancias, dada la hora, dado el lugar, dado a que escuché un ruido allá a la vuelta, mi cuerpo entra en alerta, tiene miedo de una amenaza que no existe todavía, pero la suponemos. ¿Está bien? Ahora vamos un poquito más. Empieza a pasar en la actualidad de hoy en día que la ansiedad se empieza a dar muchas veces en el día. Empieza a pasar que aparece el miedo en nosotros muchas veces. No solo que empiezo eh, a anticipar un peligro, empiezo a anticipar un peligro enorme, exageradamente grande. Y empiezo a suponer consecuencias exageradamente grandes. Y empiezo a mirarme yo y digo, y yo no voy a poder, ¿sí? Porque claro, pensemos otra vez en el miedo original. El tigre gigante, estamos hablando de 90 kilos contra... ¿No? Un poquito más. ¿Eh? Unos gramos más. 90 kilos, 90, 100, 90, 200. De 100 kilos de hombre contra 400 de tigre, no hay forma, no hay chance, sí, no hay forma. Uñas, dientes, soy preparado para destrozar. Entonces yo empiezo a ver que ese miedo, esa preocupación empieza a ser permanente, empieza a ser todos los días. Empiezo a ver que hay posibles cosas que pueden pasar y son enormes, muy superadoras a lo que yo pueda combatir, a lo que yo pueda realmente darle batalla. Empiezo a ver que a la vuelta de la esquina siempre hay tigres enormes. Y hoy es de 400, mañana de 300 y capaz que debe ser 900 kilos un tigre también, ¿no? Y eso es la ansiedad. Es un miedo permanente a todo. Veo que el problema es muy grande y encima veo que yo soy muy pequeño. Yo no tengo capacidad. Yo ¿no? Eso es la ansiedad. Y yo quiero que empecemos a pensar en nosotros. Pensemos en lo que estaba viviendo Daniel, en ese entorno enormemente hostil, en lo cual era un jovencito, un exiliado, lo habían traído de otro lugar, no pertenecía, y lo venían a buscar para matarlo. ¿Qué haces ahí? Por lo menos tratamos de salir corriendo nosotros, ¿no? Tratamos de huir, no, doy excusas. Veamos a Daniel. Entonces Daniel, versículo 14. Habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, ¿sí? Era el verdugo, venía para capturarlos y matarlos a todos. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey apresuradamente? Otra vez, un Daniel, un pibe era. Perdóneme, como nosotros, como ustedes. Casi como yo. Con la templanza que se manejó, con la tranquilidad que se pudo manejar, que pudo responder. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué es esto? O sea, ¿me entienden? Nosotros lo leemos, está genial, lo hemos leído muchas veces a esto de Daniel, pero realmente tiene un peso increíble. Que Daniel se haya podido mantener cuerdo frente a ese peligro enorme, que haya podido responder, que haya confiado en Dios al punto de decir, espera, que voy a ver de responderte lo que pide el rey, es monumental. Nosotros vimos en el pasaje anterior que Dios les dio gran capacidad, que fueron hallados 10 veces más inteligentes, más capaces que los otros sabios de todo Babilonia. Y dice el versículo 17, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Yo no sé si lo descubrió ahí en ese momento o qué, pero posiblemente ahí ya algo notó.
Daniel ya había estado probando la bendición de parte de Dios. Cómo Dios pudo revertir una situación, así que había una confianza en Daniel en todo esto. Volvamos a nosotros. Volvamos a todos los tigres que vemos todos los días nosotros, a diario. La facultad, el profesor, el trabajo, el que no tengo dinero, el que me falta para pagar, el resumen de la tarjeta, decíamos hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas que permanentemente son tigres gigantes que entran a la habitación varias veces al día? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y de qué nos disfrazamos? ¿Y cómo lo manejo? No puedo, yo soy muy pequeño, el problema es muy grande. Pero Daniel, como decíamos la vez pasada, yo creo que estaba pensando en el Señor. Daniel estaba pensando en Dios. Se acordaba de lo que había hecho recientemente con él. Para que nosotros podamos doblegar el miedo en nuestra vida, podamos empezar a pasar de una vida de temor constante, de terror diario, por cómo voy a pasar mi vida, cómo voy a superar mi problema económico, mi problema de salud, mi problema de estudio, tengo que empezar a mirar al Señor. Tengo que empezar a darme cuenta y a recordar todo lo que hizo por mí, todo lo que me promete que va a hacer por mí. Y ahí entonces va a empezar a cambiar la cosa. Ahí vamos a empezar a tener días distintos, semanas diferentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que leímos Deuteronomio 7 la vez pasada? Se lo señalo por si lo quieren anotar, yo leo dos pasajes, dos renglones nomás, 7, 17 al 21. Dice el versículo 18, no tengas temor, ¿sí? Porque cuando los mandaban a la tierra, a explorar la tierra, y decían que eran países mucho más poderosos, más gente, más fuerte, más grandotes, no tengas temor de ellas, de esas naciones. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible, habíamos leído. Así que empecemos a ver y empecemos a entender que el Señor está con nosotros. Yo quería que pudiéramos analizar dos pasajes que se los voy a tirar. Lo vamos a leer rápidamente. Porque quisiera que pudiéramos avanzar hacia la parte profética, ¿no? Porque ahora Daniel está diciendo, listo, yo entendí, el Señor le va a mostrar ahora el sueño, se lo va a revelar y se lo va a poder decir a Nabucodonosor. Pero quisiera que pudiéramos hoy terminar más o menos de ver todo el capítulo 2 y especialmente ver un poco la estatua. Son dos pasajes. El Salmo 11 es un salmo que podríamos hasta tenerlo impreso en casa. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Está bien? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para setear en lo oculto a los rectos de corazón. Y leo de vuelta el versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me decís que salga corriendo de este problema? En Jehová he confiado. Pensemos en esto. Si fueren, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Saben lo que pasa? Es que no, puede ser que nos destruyan los fundamentos, que destruyan todo aquello en lo que confiamos. Mi trabajo en el que confío, el que me sustenta, mi fuerza física, mi juventud, mi capacidad intelectual. Si fueren destruidos los fundamentos, si perdés eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Termina el capítulo y yo les digo, si lo pueden, léanlo, son 7 versículos, léanlo, imprímanlo. Cuando estén bajón, léanlo. Versículo 17 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La idea es esta, mirarlo al Señor. Permanentemente estar atento a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada? Pedro, cuando estaba ahí saliendo de la barca y caminando en el agua, que lo llamó el Señor, dice que lo miraba el Señor y en el momento en que empezó a mirar la tormenta, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Cuando sacamos la mirada del Señor, empezamos a temer, empezamos a perder. El segundo pasaje, Hebreos 12, ideal sería del 1 al 11. Leo solo 2 versículos primeros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso, lo que nos estorba, esas preocupaciones, eso a lo que yo me aferro, y del pecado que nos asedia, cosas que nos distraen.
puede ser muchas veces, ahora es el teléfono, cualquier cosa que se interfiera en mi relación con Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto está muy bueno. Jesús es el que fabricó la fe, el que la diseñó, el que la implementó, y dice, y el consumador, el que la lleva adelante. ¿Vos no tenés fe? Pedile a Dios. Es el autor y el consumador. Es el que la generó y el que te la puede dar a la fe. Decía ahí uno, ¿no? Aumentanos la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que lo que hizo Daniel, ¿sí?, fue estar mirándolo a Dios, a pesar de las grandísimas dificultades y estar todas las probabilidades en contra, ¿sí? No había forma de que algo recibieran. Lo que hace Daniel a continuación, ¿sí?, es que ora, se junta con los amigos, le dice, pongámonos a orar, y el versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y del versículo 20 al 23 hay una adoración de Daniel a Dios, y luego está toda la solución, ¿sí? Le dice a Arioc, che, ya tengo la revelación, va, se presenta ante el rey, y le dice el sueño. Miren, un detalle interesante. Versículo 28, esto lo está diciendo Daniel. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Entienden esto? ¿Qué quiere decir esto? Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué es lo que necesitaba saber Nabucodonosor? ¿Qué es lo que le pedía a los sabios? El significado del sueño. Que le dijeran el sueño y la interpretación del sueño. Pero Daniel le da un poquito más. Daniel le da lo que estaba pensando Nabucodonosor, que lo llevó a que apareciera ese sueño en su mente. Que Dios le revelara ese sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Imagínense un Nabucodonosor en su esplendor, gran reino. Y claro, él empezaría a pensar, ¿y cómo va a seguir todo esto, no? ¿Cuánto voy a durar? ¿Quién va a venir después de mí? ¿Cuánto va a durar mi imperio? Así que Daniel no solo que le dio el sueño, que era algo loquísimo, le dio la interpretación, súper loco, pero también le dijo lo que estaba pensando. Así que esto habla de una intervención divina sí o sí. No hay vuelta. Porque yo puedo escuchar a alguien dormido que habla y digo, este está soñando con esto, con aquello, con lo otro. Puedo inventar algo al respecto, pero saber qué pasaba por la mente de Nabucodonosor, yo me imagino que Nabucodonosor habrá dicho, pero me leyó la mente. Claro, no, Dios sabía todo y se lo mostró. Ahora vamos al sueño. El sueño que dice, leámoslo, versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Acá la tenemos. Esta es la gran imagen. Que en sus cuadernillos la tienen a continuación, ¿sí? Fíjense, la tienen en blanco, por si quieren anotar, poner cosas. Y fíjense que atrás de esa hoja también está la imagen de la roca, porque es parte también del sueño, ¿sí? Así que sepan que tienen todo eso para escribir. Otra vez, cosas que escuchen de acá, cosas que se le ocurran acá, o estudios que tengan a posterior. Vamos con el sueño. Tú, oh rey, veías de aquí una gran imagen. Esta imagen que era grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible, ¿sí? Como espantoso, como muy llamativo, como hasta media brutal. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. No con mano, esto es muy interesante, esta es la piedra que tienen del otro lado. No con mano, esto es muy interesante, no con mano. E hirió en la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo, como una planta seca de las eras de verano, que se separa de la cosecha. Y se levantó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es buenísimo. ¿Sí? Esto es muy llamativo y lo empezamos a ver acá. Cabeza de oro, torso y brazos de plata, el vientre y los muslos o la parte de arriba de las piernas de bronce, las piernas de hierro, ¿sí? Y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿No? Ahora, lo que va a pasar a hacer Daniel es empezar a dar la interpretación. Y vamos a empezar a ver esto, ¿sí? Se va a hablar de que la cabeza es el rey actual, el reino actual. Y vamos a ver una serie de otros reinos, que nosotros, como bueno, ya conocemos el futuro, le ponemos nombre, ¿sí? Imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, ¿sí? Torso de plata medo-persa, bronce imperio griego, las piernas del imperio romano y un quinto reino, que se desprende del último, pero es un reino dividido. ¿Cuál es este reino dividido? Los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido. ¿Está bien? Leemos y les explico un poquito más de algunas cosas de esto. Espérenme, ¿eh? Versículo 36. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Sí? Acuérdense, Nabucodonosor era el rey de todo el territorio conocido, de todos los países conocidos, había puesto todo bajo su dominio. Y miren esto, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Esto tenemos que entenderlo. ¿Qué dijimos? ¿En qué idioma está escrito todo esto que estamos leyendo acá? Arameo. ¿Qué quiere decir que todo esto tiene que ver con los gentiles? Gentil, humilde. Esto tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver con el mundo, o sea, todo lo que sea fuera de Israel. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, un gentil, recibió de Dios, del Dios del cielo, reino, poder, fuerza y majestad. Empecemos a ver que todo este orden, esta sucesión de reinos, están controladas por Dios. A Nabucodonosor, ¿quién le dio todo ese prestigio que dice? Miren lo que dice después, dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias y aves del cielo, él los entregó en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta cabeza de oro, que por el metal más noble o de los el más noble que conocemos, de los más nobles que conocemos, el oro, ¿sí? Que no se corroe con prácticamente nada, ¿sí? Es muy costoso, es relativamente escaso en la tierra, es muy hermoso. Esto era Nabucodonosor, que representaba al imperio babilónico, con mucho esplendor, poderío, etc. ¿Y quién le dio todo eso? El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Empecemos a entender que quien da el control al mundo, quien permite que las cosas pasen, quien controla todo, es Dios. Así que a veces decimos, uy, esto que me está pasando. Uy, este presidente. Uy, este policía que esto. Uy, el Arba. No, Arca es ahora, Arca. Arca que me están apretando para que pague. Está todo bajo el control de Dios. ¿Sí? Obviamente, siempre cuando nosotros hacemos algunas cosas, no pagamos algo, nos caen los problemas, pero entendamos que Dios está bajo el control de todo. Así que entendamos
que tenemos que buscarlo a Él y posiblemente esté poniendo cosas en nuestra vida para que nosotros lo busquemos a Él y reaccionemos en su búsqueda. Sigamos con la estatua. Y después de ti, dice, vos sos la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cómo inferior? Claro, tiene sentido, es de plata. Y luego un tercer reino de bronce. Son todos metales cada vez, ¿sí? Más truchinguis, ¿sí? El oro, wow, lo mejor. Plata, valioso, pero no tan valioso como el oro. Bronce, mucho más común. ¿Saben lo que empieza a pasar también? El oro es muy blando, ¿sí? Estos metales empiezan a ser cada vez más duros, ¿sí? Llegamos al hierro, que es el material tecnológico por excelencia que hoy utilizamos, ¿sí? Y luego llegamos a otro material que es una mezcla de materiales, el hierro con el barro cocido. Van bajando su calidad en términos de valor, ¿sí? Y de ser, había otra característica que dije, ¿cómo era? Sí, no solo escasez, pero sí. No, me refiero a llamativo, que lo usamos para joyas. Sí, bueno, no importa. Son, sí, más... No me sale la palabra. Lujoso, sí, no. No importa, pero son mejores metales, más nobles, que no se disuelven, que no se corroen. Nobles, sí, bueno, ahí va. Metales más nobles, ¿está bien? En términos económicos, ¿sí? En términos de belleza, podríamos decirle. Y vamos a materiales más rústicos, aunque tienen mayor resistencia mecánica, aunque se tienen mejores aplicaciones industriales, ¿sí? Y llegamos al último material. Bueno, sigamos leyendo y les voy a comentar algo de materiales porque es algo a lo que profesionalmente me he dedicado al conocimiento de materiales y vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, después de esto se levantará un reino inferior y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro, miren esto, desmenuza y rompe todas las cosas. Esto es el imperio romano, el imperio tal vez más brutal que ha habido. Rompe y desmenuza, menor esplendor. ¿Se acuerdan? Babilonia, jardines colgantes. Evidentemente la belleza y el lujo sería algo dominante. Acá vamos al imperio romano, un imperio capaz que mucho más duro, más abarcativo, más brutal, pero sin ese esplendor. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sí? Y ahora después terminamos con una parte más. Rápidamente. Mayores características mecánicas, mejores. ¿Sí? ¿Ustedes han visto en algún lugar barro con hierro con aplicaciones técnicas? Exactamente, hay algo que se conoce tecnológicamente como los materiales compuestos, ¿sí? Se mezclan distintos materiales y se obtiene un material compuesto con ciertas características superiores. ¿Está bien? Entre ellos existe el hormigón armado. Esto tiene toda la cara del hormigón armado, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona el hormigón armado? No vamos a ir a una clase de conocimiento de materiales, pero entiéndanme que ustedes cuando tienen una viga, que por acá debemos tener algunas, tienen hierros adentro. ¿Saben por qué funciona muy bien el hormigón armado? Porque tanto el acero como el cemento tienen el mismo coeficiente de dilatación. Entonces la viga, por más que son dos cosas distintas, cuando hace calor o hace frío, trabaja junto. Entonces es un material excelente. Yo puedo poner una viga donde sumo las características de uno y de otro y puedo ponerle mucho peso a un bajo costo. Otro material compuesto que existe y ya tiene muchas aplicaciones es la fibra de vidrio. Claro, yo les digo fibra de vidrio, no es el material compuesto. El material compuesto es la resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Mezclan algo muy frágil, como es el vidrio, con un plástico, la resina poliéster.
y tenés un material excelente. Podés hacer una caña de pescar, podés hacer una carcasa muy fina y tiene grandes características. Pero miren lo que dice. Así como viste el hierro mezclado con barro, versículo 43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. ¿Saben por qué tiene este aspecto tan lindo, podríamos decir, oro, plata, metales, características? Es la forma en que nosotros, en que el mundo ve a los imperios, ¿sí? Vamos a ver que cuando miramos los imperios decimos, wow, qué esplendor, wow, cuánto lujo tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Y vamos a ver características, pero vamos a ver que en realidad desmenuzaban y rompían todo. Vamos a ver que en realidad habían alianzas que no eran alianzas reales, eran por conveniencia, ¿sí? Funcionaban bien, pero mañana no funcionan y las cambiamos. Esto ya pasó, Babilonia con Nabucodonosor. El imperio medo-persa también ya pasó, que lo absorbió el anterior. El imperio griego, un imperio brutal, con Alejandro Magno. El imperio romano también ya pasó. Actualmente estamos en esto que se llama el reino dividido. Naciones que se juntan, ahora nuestro país incluso se junta con otros países, mañana le conviene juntarse con otro y se juntan con otro. Alianzas humanas, pero no nos unimos. ¿Sí? Antes nos juntábamos con Irán, ¿no? Con Venezuela. Ahora no nos juntamos ni con Irán ni con Venezuela, con Estados Unidos y con Israel, por ejemplo. Depende de qué nos conviene. Pero son alianzas vacías, ¿sí? No nos unimos realmente. Eso es lo que define el mundo actual. Y esto es como van a terminar las cosas bajo esta condición, que es un segregado del Imperio Romano. Un detalle rápido y ya voy y cerramos, pero esto me interesa que podamos definir varias cosas de acá. Dos brazos en la estatua. Imperio Medo-Persa. En realidad eran dos pueblos que se unieron, los medos y los persas, pero los persas después como que encabezaron el imperio. Por eso vamos a ver que después, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a ver este imperio como un oso que se levanta más de un lado? Porque era uno de los dos pueblos más mayor al otro. Imperio griego, vientre y muslos, dos partes también. ¿Saben que el imperio griego, después de Alejandro Magno, se dividió en cuatro grandes partes, el imperio? Y de esas cuatro, dos partes fueron las que abarcaron después todo el territorio. Los Seleucidas y los Ptolomeos. Dos partes también. Y después vino el imperio romano con dos piernas. ¿Saben que el imperio romano después se separó en dos partes del imperio? Imperio romano de Oriente y de Occidente. Dale, perdón, si me estoy... Pero quiero terminar. Rápido, leemos versículos siguientes. Y en esos días de estos reyes, versículo 44. Y en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido. Y bueno, spoiler, esto es el reino mesiánico, el reino del Mesías. Es en la segunda venida de Cristo, viene acá e instala un reino de Dios, de Cristo. No será jamás destruido. Dice que la roca que viene, esta roca que viene e hiere a toda esta estatua en los pies, o sea, en el tiempo del reino dividido, va a consumir a toda la estatua. Las va a volver polvo que se la va a llevar el viento, pero este nuevo reino jamás será destruido. El reino de Dios. Y no será el reino dejado a otro pueblo, va a ser eterno, permanente. Desmenuzará y consumirá a estos otros reinos, los va a pasar al olvido. Este orden humano va a desaparecer, se instala un nuevo orden divino de Dios acá en la tierra. Pero Él permanece para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado de una piedra, no con mano, o sea, esto no proviene de hombres, esto es de Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto es lo que va a pasar. Todo el poderío humano, todo el poderío gentil, el esplendor, la fuerza, la destreza, sus relaciones, se va a acabar. Viene un reino de parte de Dios, que lo hemos visto cuando vemos Apocalipsis y escatología. Se acaba todo el dominio humano y viene un orden de parte de Dios totalmente superior. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita?
Terminamos con una oración. Igual lo vamos a seguir viendo. En el capítulo 7 vamos a seguir repasando esto. La clase que viene o si quieren hacerme preguntas no hay problema. Oramos y terminamos. Disculpen la hora. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias Señor que podemos estar juntos y que hemos podido estar estudiando este capítulo tan extenso, pero también tan importante para nosotros personalmente, para poner nuestra esperanza en ti, Padre, y para poder saber que todo lo que nos pase a nuestro alrededor y que pase con el mundo y en el futuro está todo bajo tu control. Bendícenos, Padre, para poder conducirnos pensando en esto. Te rogamos en nombre de tu Hijo Cristo. Amén.